El 10 de mayo de 1995, 104 trabajadores de la mina de oro Vaal Reefs en Sudáfrica entraron a un elevador al final de su turno. Estaban exhaustos por una jornada físicamente exigente y peligrosa en el trabajo, sin duda deseando regresar a la superficie, a casa y a descansar. Pero en esta ocasión, debido a una falla mecánica en un solo vehículo a miles de metros sobre ellos, ninguno de ellos volvería a ver la superficie jamás. Se descubrieron extensos filones de oro en la cuenca de Witwatersrand, en Sudáfrica, en la década de 1940, lo que llevó a la formación de la compañía de exploración y minería Vaal Reefs. Esto fue una iniciativa oportuna. La Segunda Guerra Mundial llevó al desarrollo de tecnología minera nueva y más sofisticada que se utilizó después del final del conflicto. La operación continuó expandiéndose hasta que, para la década de 1990, el sitio producía alrededor de 75 toneladas de oro cada año, con un valor en ese momento de poco menos de $900 millones. Con el tiempo, la mina se expandió hasta cubrir una enorme superficie con muchas instalaciones en la superficie y 10 pozos separados de diferentes profundidades. En su apogeo empleó hasta 20,000 personas. Muchos de estos empleados eran mineros, quienes realizaban el difícil y peligroso trabajo de descender a las profundidades de la mina para extraer físicamente materiales que contenían oro. De todos los pozos activos en Vaal Reefs, el pozo número 2 era uno de los más productivos. Se hundía a una profundidad de alrededor de 2,100 metros o 7,000 pies bajo la superficie y era explotado las 24 horas del día por mineros que trabajaban turnos de hasta 10 horas seguidas. Para transportar a los mineros al nivel donde trabajarían cada día, había un sistema de trenes y elevadores que podía trasladar a personas y mercancías en grandes cantidades por todo el sistema de la mina. Los elevadores tenían gran capacidad, con un piso superior y uno inferior, lo que permitía que un solo elevador transportara a unos 100 trabajadores a la vez. El elevador del pozo número 2 ya había sido escenario de un desastre horrible en 1980. El 27 de marzo de ese año, un elevador que descendía por el pozo se atascó, pero el cable que lo sostenía siguió desenrollándose de todos modos. Esto creó holgura, y cuando la cabina del elevador de repente se desatascó, cayó hasta donde llegaba esa holgura. Esto provocó un impacto lo suficientemente fuerte como para destruir el cable, y la cabina junto con todos sus ocupantes cayó aún más hasta el fondo del pozo. 31 trabajadores perdieron la vida en esa ocasión. La mayoría de los años en Vaal Reefs también ocurrían accidentes menores, que a veces costaban hasta una docena de vidas cada año. Debido a esto y a muchos otros accidentes en minas de toda Sudáfrica, era bien sabido que trabajar como minero era una ocupación muy peligrosa. Pero para muchas personas que aceptaban el trabajo, era una alternativa a la pobreza extrema y potencialmente mortal. Muchos trabajadores de las minas vivían en dormitorios abarrotados y ganaban el equivalente a unos $125 al mes por un trabajo que era difícil, agotador y, en ocasiones, mortal. El 10 de mayo de 1995, alrededor de las 8 de la noche, una locomotora estaba en uso en uno de los túneles superiores en las cercanías del Pozo 2. La única persona a bordo era el conductor, quien perdió el control de la locomotora cuando el acelerador se atascó. El tren entró en un túnel que no estaba destinado para locomotoras. El conductor, incapaz de detener el tren a pesar de aplicar los frenos, entró en pánico y saltó del tren, sufriendo heridas leves en el proceso. Ahora sin conductor, el tren continuó por el túnel, ganando velocidad y atravesando los topes que estaban destinados a detener trenes en emergencias como esta. Llegó al Pozo 2 y se precipitó hacia adentro. En ese mismo momento, 104 trabajadores estaban siendo llevados de regreso a la superficie en un elevador en el Pozo 2 al final de su turno. El tren se precipitó hacia abajo y chocó contra este elevador, haciendo que el cable que lo sostenía se soltara. Los restos destrozados tanto del tren como del elevador cayeron otros 460 metros o 1,510 pies hasta el fondo del pozo. El impacto del elevador y el tren al caer se registró en el equipo de monitoreo sísmico instalado en la superficie. De inmediato quedó claro
que algo había salido terriblemente mal. Las operaciones se detuvieron y se enviaron equipos de rescate, utilizando otros pozos y túneles para acceder a la base del Pozo 2. Sin embargo, cuando llegaron, descubrieron que no había ni un solo sobreviviente. Muchos de los que estaban en la parte superior del elevador murieron por el impacto del tren. Los que estaban en la parte inferior tal vez sobrevivieron a la colisión inicial, pero no pudieron sobrevivir a la caída y el impacto que siguieron. Cuando se descubrió, toda la sección inferior del elevador y todos los que estaban dentro habían sido aplastados hasta una altura de solo 45 centímetros o 18 pulgadas. Durante los siguientes días, las víctimas de este desastre fueron retiradas cuidadosamente de la mina, a veces pedazo por pedazo. La naturaleza violenta del accidente provocó que muchos cuerpos estuvieran incompletos. Esto, combinado con la alta temperatura a esa profundidad, que aceleraba el proceso de descomposición, hizo que retirar los cuerpos fuera muy difícil y traumático. A quienes participaron en el esfuerzo de recuperación se les ofreció apoyo psicológico después, y muchos sufrieron problemas de salud mental en los años siguientes. El conductor de la locomotora fue tratado por un estado de shock. No se le consideró específicamente responsable del desastre. El tren se salió de control debido a una falla mecánica, pero debió haber sido detenido por los topes que estaban instalados precisamente para evitar ese tipo de accidentes. Debido a una construcción inadecuada o a una colocación incorrecta, los topes no pudieron detener de manera segura al tren fuera de control. También se examinó el mecanismo que había sujetado la cabina del elevador a su cable. Estaba diseñado para liberarse automáticamente en caso de que el elevador sufriera accidentalmente un sobreenrollamiento. El sobreenrollamiento ocurre cuando el elevador llega a la superficie, pero el motor sigue enrollando. El sobreenrollamiento puede causar daños al elevador, así como lesiones graves e incluso la muerte a quienes viajan en él. El mecanismo de liberación automática evitaría accidentes por sobreenrollamiento al desprender automáticamente el cable cada vez que ocurriera un sobreenrollamiento. Sin embargo, en este caso, el mecanismo de liberación automática hizo que el elevador se desprendiera del cable tras el impacto del tren. Una intervención diseñada para hacer el elevador más seguro, en realidad, lo hizo mucho más mortal. Se teorizó que si este mecanismo de liberación automática no hubiera estado instalado, algunos de los trabajadores en el nivel inferior del elevador podrían haber sobrevivido el tiempo suficiente para ser rescatados. Al final no hubo sobrevivientes. Un total de 104 trabajadores de la mina murieron en el desastre. Los cuerpos que pudieron ser recuperados fueron sepultados en una ceremonia masiva un mes después del desastre, y el presidente Nelson Mandela declaró un día nacional de luto en todo el país. Al año siguiente de este desastre se promulgó la Ley de Salud y Seguridad en las Minas en Sudáfrica. La ley consagró la responsabilidad de las empresas mineras de proteger la salud y la seguridad de sus empleados. Esto incluyó normas de reporte más estrictas en cuanto a la seguridad y una disposición para proteger a los trabajadores que se negaran a trabajar debido a condiciones peligrosas. Además de esto, los propietarios de Vaal Reefs y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros formaron un fideicomiso para proveer a los dependientes de los trabajadores que murieron en el desastre, algo que no había sucedido en ningún desastre minero anterior en Sudáfrica. El fideicomiso continuó brindando apoyo financiero a las familias de los fallecidos durante al menos 2 décadas antes de ser finalmente cerrado. Cada año todavía se organizan eventos conmemorativos, a los que asisten cientos de personas para recordar a los trabajadores que murieron en un accidente repentino y prevenible en mayo de 1995. El desastre minero de Vaal Reefs sigue siendo el accidente de ascensor más mortal que haya ocurrido. Vaal Reefs sigue abierto y cada año se sigue extrayendo de ahí oro valuado en cientos de millones de dólares.